¿no? Pues, primera Marjorie, Marcos, Catarina, buen día, Catarina, Marcos, Carlos, Salvador, Michael. ¿Qué pasaste, Michael? Gracias, gracias. Qué buena. Ok, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Se agradece, se agradece. Se agradece, dice lo correcto. No hay problema, no, Paula, gracias, gracias. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? Se cara que un poquito muy bueno. Aquí. ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen día. Listo, empezamos. Correcto, ¿qué tal, Catherine? Buen día, claro. Buen día, disculpe que no los mencione a todos, porque si no, no terminamos. De todas maneras, gracias por los saludos. Muy buen día para todos. Excelente. Listo, vamos a empezar entonces con el desarrollo del Imperio Carolingio, que es el tema que nos había quedado la semana anterior. La semana pasada estuvimos hablando acerca del Imperio Musulmán. Vimos los eventos más importantes y significativos Profesor, que formaron y permitieron el desarrollo del Imperio Árabe. Imperio Árabe es trascendental. Eso se le escucha bajísimo. profesor, se escucha bajo. Su volumen. En todo caso, si por favor pueden subir el volumen de sus escuchas, sería excelente. Listo. Entonces, el Imperio Árabe es el imperio. Excelente, correcto, gracias. Ok, voy a ver. Dando entonces de que la semana pasada, correcto, Pablo, gracias, listo. De que la semana pasada estuvimos hablando acerca del Imperio Árabe, vimos la trascendencia e importancia del Imperio Árabe, imperio que logra la unificación de Arabia, que logra la difusión del Islam y que se convierte en una especie de puente cultural entre distintas civilizaciones. Productos de la India, como especias, algodón, inclusive algunas innovaciones como el ajedrez o el uso del cero, se llegan a conocer en Europa gracias precisamente a los árabes. Productos chinos como la brújula, la pólvora y el papel también se llegarán a conocer en Europa gracias a los árabes. Correcto. Así es, Carlos. También van a tener una arquitectura interesante, donde se van a utilizar figuras geométricas y naturales y no figuras humanas, porque ellos consideran que esto podría llevarlos a la veneración de imágenes. Correcto. Así es, Juan. Las especias en general, pero tengan cuidado con este pequeño concepto. Cuando se mencionan especias, no solo hace referencia a condimentos, pimienta, comino. Cuando se habla de especias, se habla de productos exóticos. Claro, también habían tintes, también había azúcar, también habían cítricos. En realidad los europeos hablaban de especias cuando se referían de aquellos productos que no eran propiamente de Europa, que no se conocían en Europa. ¿De acuerdo? Claro, Luis, y también se utilizaban como fármacos para la producción de medicamentos. Excelente, muy bien. Entonces, así como en su momento se había formado el Imperio Romano de Oriente, el llamado Imperio Bizantino, y ahora el Imperio Árabe, el Imperio Musulmán, el tercer protagonista de la Edad Media Europea es el Imperio Carolingio, el Imperio de Carlomagno. Lo primero que tenemos que recordar, como siempre te lo menciono, es la trascendencia, la importancia de este imperio. Empezamos entonces, número uno, señalando que el imperio carolingio va a sentar las bases políticas y económicas para la formación de la sociedad feudal. En otras palabras, las instituciones políticas, las normas jurídicas, vale decir, las leyes y decretos, y el tipo de organización económica, de explotación de la tierra y de división social que el imperio carolingio va a desarrollar, van a ser las estructuras e instituciones que el sistema feudal también tendrá. De no ser por la formación del imperio carolingio, el feudalismo no se hubiese formalizado, no se hubiese consolidado. Por eso la importancia del imperio. Mira tú, podría decir entonces que si el imperio carolingio no se hubiese formado, el feudalismo no se hubiese desarrollado. Sí, sí, van de la mano, van de la mano. Una consecuencia de la desintegración del imperio carolingio fue la formación del sistema feudal. ¿De acuerdo? Número uno. Número dos. El imperio carolingio abarcó una serie de territorios que en la actualidad
corresponden con países como Francia, Bélgica, Suiza, Holanda, Luxemburgo, Italia, Alemania e incluso parte de Chequia y parte de Austria. Con excepción de la península ibérica era otro mundo debido a la invasión de los musulmanes, debido a la invasión de los moros, pero con excepción de la península ibérica, gran parte del territorio europeo llegó a estar unificado por el imperio de Carlomagno. Por esa razón, si ustedes entran a la página oficial de la Unión Europea, por ejemplo, van a poder notar que entre los antecedentes históricos de la Unión Europea figura precisamente el Imperio Carolingio. Mira, por eso la importancia, por eso la trascendencia. Número 3. Con el Renacimiento educativo, Carlomagno impulsó, y bueno, sus colaboradores, sus asesores, como el famoso sabio anglosajón Alcuino de York, estos señores impulsaron la fundación de escuelas y con ello un importante desarrollo educativo. Claro, la intención era la preparación de funcionarios que adecuadamente preparados puedan mantener el orden de las instituciones creadas por Carlomagno. Esa era la idea original, preparar funcionarios especializados que puedan administrar conveniente y adecuadamente las estructuras políticas y económicas del imperio. Por esa razón se fundaron una serie de escuelas. Lo interesante de todo esto es que al fundarse dichas escuelas, se va a establecer un sistema educativo basado en 7 cursos. A esos 7 cursos se le va a conocer con el apelativo de las 7 artes liberales, agrupadas en 2 grupos, valga la redundancia, en 2 grupos, el grupo de letras, gramática, retórica y dialéctica, y el grupo de ciencias, aritmética, geometría, astronomía y música. Claro, Ana Paula, trivium y quadrivium, correcto, Jade, excelente. Muy bien, claro que sí. Eso lo vamos a ver ahora, no se preocupen, ¿de acuerdo? Pero con ese renacimiento educativo se van a sentar las bases para el desarrollo de los futuros estudios universitarios. Las universidades europeas en la Edad Media tenían 4 facultades, 4 carreras profesionales: medicina, derecho, teología y filosofía. Pero para que puedas acceder a esas 4 importantes carreras, primero tenías que aprobar el trivium y el quadrivium. Angélica, esos 7 cursos van a sentar la base. Lo voy a apuntar para que no haya problemas, aunque lo vamos a ver más adelante igual, no se preocupen por ello. ¿Sí? Por un lado tenemos el trivium, que significa grupo de 3, y por otro lado tendremos el quadrivium, que significa grupo de 4. 3 cursos, el del trivium, gramática, retórica y dialéctica; 4 cursos en el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Pero no se preocupen por apuntarlo, lo vamos a ver igual más adelante. ¿De acuerdo? Lo que sí es importante recordar es que con este sistema educativo se sentó la base para el desarrollo de las futuras universidades. Lo correcto, Jimena, pero en este caso quienes enseñaban eran sacerdotes. Así es. No deben olvidar que la educación y la cultura en la Edad Media era dominada por la Iglesia Católica. Y obviamente, si hablamos de la Iglesia Católica, hablamos de los clérigos. Ellos van a ser los profesores, ellos van a ser los maestros en estas escuelas y en estas universidades. ¿De acuerdo? Número 4. El Imperio Carolingio va a lograr la propagación del cristianismo y de esa manera va a lograr la consolidación de la Iglesia Católica. Eso es algo también fundamental. Además, la fundación del Imperio Carolingio simbolizó la reconstrucción del Imperio Romano de Occidente. Eso ha sido 2 veces pregunta de examen de admisión en San Marcos. Entonces, cuando en la universidad te vuelvan a preguntar ¿por qué es tan importante el Imperio Carolingio? Bueno, número 1, sentó las bases políticas y económicas para la formación del sistema feudal. Logró la primera unidad política europea de la Edad Media. Con sus estudios liberales, sentó las bases para la formación de las futuras universidades. Propagó el cristianismo y consolidó el poder de la Iglesia Católica. Y además simbolizó la reconstrucción del Imperio Romano de Occidente. Edson pregunta por qué gracias a la Iglesia se pudo lograr el reino.
¿A qué reino? El reino de los francos. Lo que pasa es que la Iglesia Católica se va a convertir en la institución que va a legitimar el poder de los reyes. Un rey no podía ser aceptado como tal si no era bendecido por la Iglesia Católica. Un monarca, un gobernante, un emperador, de no tener la bendición de la Iglesia, no era un gobernante oficial. Por esa razón, el Imperio Carolingio nació gracias a la bendición planteada o tomada por la Iglesia Católica. ¿De acuerdo? Ahora, la base del Imperio Carolingio fue el reino de los francos. Este es uno de los más importantes reinos bárbaros que invade territorio romano a inicios de la Edad Media. Este reino de los francos fue unificado, fue constituido, podríamos decir que fue creado propiamente por un extraordinario caudillo llamado Clodoveo. Clodoveo es el creador del reino de los francos y por ende es el primer soberano de ese reino. El primer rey de los francos es Clodoveo. Muchachos, creo que no hay problema en cuanto a lo que significa el término dinastía, ¿cierto? Cuando ustedes escuchen el término dinastía, este está haciendo referencia a una familia real. Correcto, Leonardo, excelente. Una familia de reyes. Entonces, Clodoveo, al ser proclamado como el primer rey de los francos, va a inaugurar una primera familia de reyes. Esto es una primera dinastía. Pregunta de examen de admisión. Stanford, Cambridge, Yale, Princeton, Harvard. Esta primera dinastía de reyes francos será conocida con el nombre de dinastía merovingia. La primera dinastía de reyes francos es la llamada dinastía merovingia, cuyo primer soberano es Clodoveo. Lamentablemente, a la muerte de Clodoveo empiezan los problemas. ¿Por qué? Los reyes francos, para poder mantener prestigio y poder, necesitaban de los juramentos de fidelidad de sus principales caudillos. Pero para que ellos puedan finalmente jurar fidelidad, tenían que recibir algo a cambio. Es decir, los reyes francos van a conceder beneficios territoriales para que sus principales colaboradores, asesores, subalternos, guerreros, puedan jurarles lealtades y fidelidades. Por esa razón es que constantemente empiezan a repartir territorios. Yasmín, esta primera dinastía, esta primera familia de reyes fue creada por Clodoveo y fue conocida con el nombre de dinastía merovingia. Pero a la muerte de Clodoveo empiezan los problemas porque los reyes francos empiezan a conceder, empiezan a otorgar, empiezan a regalar beneficios territoriales para obtener juramentos de lealtad y de fidelidad. En una época donde la base del poder económico es la posesión de la tierra, conceder territorios, pues no era nada aconsejable, porque te debilitabas. Los reyes francos, debido a esos constantes repartos territoriales, terminarán debilitándose. Por esa razón es que se les va a conocer con el apelativo de reyes holgazanes. No porque sean flojos propiamente, sino porque ya habían sido desplazados por importantes jefes que ahora van a tener amplios territorios que administrar. Van a ser los terratenientes más ricos y poderosos. A ellos se les va a dar el título de mayordomos de palacio. Uno de los más famosos mayordomos de palacio, un mayordomo de palacio es como un primer ministro, ¿de acuerdo? El actual primer ministro de Inglaterra, bueno, ya renunció hace un par de días, Boris Johnson, van a nombrar a un nuevo primer ministro, haría las veces de un mayordomo de palacio, mientras que la reina Isabel haría las veces de una reina holgazana, ¿de acuerdo? Los reyes holgazanes no van a gobernar porque terminan siendo desplazados. ¿Por quiénes? Por importantes ministros que son poderosos porque acumulan una gran cantidad de territorios. A estos ministros se les da el título de mayordomos de palacio. Uno de los más famosos, uno de los más afamados mayordomos de palacio es Carlos Martel. Carlos Martel detiene el avance de los musulmanes en la famosa y memorable batalla de Poitiers. La batalla de Poitiers, o si quieres llamarla batalla de Poitiers,
también conocida como la batalla de Tours, es muy importante en la historia europea. Es la batalla que frena el avance de los musulmanes en Europa Occidental. Y esto le permite a Carlos Martel tener una mayor influencia, tener un mayor poder para seguir administrando los territorios del reino franco. Ideas claras. ¿Quién es el creador del reino franco? Clodoveo. ¿Cómo se llamó la primera dinastía o familia de reyes francos? Dinastía merovingia. Para obtener fidelidades, ¿qué error cometieron los reyes francos? El otorgar, el conceder una serie de beneficios territoriales. Los reyes francos merovingios van a terminar siendo desplazados del poder. Sí, por eso les van a llamar reyes holgazanes. Ellos no gobiernan, gobiernan sus ministros, llamados mayordomos de palacio. Uno de los más famosos ministros, uno de los más famosos mayordomos de palacio es Carlos Martel. ¿Por qué? Porque vence, derrota, aplasta a los musulmanes en la batalla de Poitiers, en la llamada batalla de Tours. Esto le da a Carlos Martel un mayor prestigio, una mayor influencia. A la muerte de Carlos Martel asume su hijo, Pipino el Breve. ¿Por qué le llamaron el Breve a Pipino? Sigue siendo motivo de controversia. Algunos aseguran que es porque hablaba poco. Otros señalan que era bajo de estatura. Pero así hablara poco o fuese bajo de estatura, igual le daban el apelativo de Pipino el Breve. Pipino ya está harto de que le llamen mayordomo. Él quiere que le llamen rey. Él quiere ser proclamado como rey. Pero como te había comentado, para que puedas oficialmente ser considerado como rey, necesitas el apoyo de ¿qué institución? La Muchachos, iglesia, ¿qué institución es la que debe legitimar? Correcto, iglesia, Edson, Leonardo, la Jimena, iglesia. Luis, Michael, Carol, Ana Paula, excelente, muy bien, Ashley. Están en otro level. Usted, Jorge, correcto, muy bien. Correcto, Milagros, claro, la iglesia católica, excelente, muy bien. Por esa razón, Pipino el Breve hace un buen business, un buen negocio. Acuerda con la iglesia católica. Su santidad, Papa Zacarías, usted avala mi coronación y yo me comprometo a defenderlo. No hay problema. La iglesia católica tenía la amenaza de invasión del pueblo bárbaro de los lombardos. Y eso lo aprovecha Pipino. Su santidad, Papa Zacarías, si usted legitima y avala mi coronación, yo lo defiendo de la invasión de los lombardos. El Papa Zacarías acepta la oferta y le envía una carta a Pipino diciendo que sea rey quien lo es de hecho y no de derecho. ¿Qué significa eso? Que sea rey quien ejerza el cargo de rey y no quien dice serlo. Con el aval, con el apoyo, con el poder de la Iglesia Católica, Pipino destituye al último rey holgazán, un tipo llamado Childerico III, el último rey holgazán. Y se proclama, claro, Milagros, correcto, lo destrona. Lo que hace es un golpe de Estado, ¿ah? Destruye, no, destruye, ¿en qué parte hablamos? ¿A qué te refieres con destruye? Destrona, destituye, claro, claro, destituye, no, destruye, no, destituye. Ok, no, si vos lo que me rayaste, destruye, ¿no? O sea, como Thor. Ya el día de ayer se estrenó Thor, Love and Thunder, ni hablar. Ok, no, destituye, correcto, XD. Sí, claro, correcto, muy bien. Espero que no hagan problemas, algo parecido a lo que hicieron con Buzz Lightyear, porque hay algunas ideas por ahí no sé si ustedes recuerdan a Korg, el hombre piedra. Ya bueno, cuando lo vean, no vamos a spoilear, no. Ni hablar. Ok, no digan cosas, no los spoilers. No los spoilers, cuidado, no sean así. Goku. Ok, Super Saiyajin fase 4. Claro, Pablo, no necesariamente un golpe de Estado tiene que ser por manera violenta. Un golpe de Estado es un cambio de mando. Un golpe de Estado es un cambio de mando. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa de 1688 fue un golpe de Estado. Sacaron del poder al rey Jacobo II.
sin necesidad de que haya un derramamiento de sangre. ¿Se capta la idea, Pablo? ¿Sí? Entonces, la Revolución Gloriosa, por ejemplo, de 1688, es un golpe de Estado, pero que no necesitó de un derramamiento de sangre, simplemente sacaron del poder a Jacobo II. Así es que el término golpe de Estado no necesariamente tiene que ser violento, es simplemente un cambio de mando de una de las instituciones del Estado. Por esa razón, por ejemplo, se habla que la vacancia presidencial, si no tiene los argumentos legales suficientes o adecuados, en realidad lo que es un golpe de Estado, ¿no? Ah, correcto, correcto. Así es, así es. Claro, el golpe de Estado no violento, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. Lo que hace Pipino el Breve es destituir precisamente a Childerico III. Lo saca del poder, le quita la corona y el mismo Pipino el Breve se proclama rey de los francos. Es lógico suponer que al proclamarse rey de los francos va a inaugurar una nueva familia real, es decir, una nueva dinastía. Esta nueva familia real, esta nueva dinastía, en honor a su padre Carlos, recuerden que se utiliza mucho el latín en aquellos tiempos, Carlos en latín es Carolus, por esa razón es que esta nueva dinastía será llamada Carolingia. Claro, Magno significa el grande, ahora vamos a hablar de Carlos Magno, Carlos el Grande. El iniciador de la dinastía carolingia es Pipino el Breve, y para ello contó con el apoyo de la Iglesia Católica. A cambio, Pipino se comprometió a defender y proteger a la Iglesia Católica. ¿De quiénes? De los lombardos. Ahí también viene el detalle, porque una vez que Pipino logra derrotar a los lombardos, los territorios que Pipino le arrebata a los lombardos se los termina entregando a la Iglesia Católica. ¿Por qué? La Iglesia Católica le había presentado a Pipino un documento en el cual se establecía que el emperador Constantino el Grande le había regalado, le había obsequiado esos territorios a la Iglesia. Por esa razón, esta donación de Pipino, este regalo de Pipino, esta dádiva de Pipino, permitirá la formación de los llamados estados pontificios de la Iglesia Católica. Ah, caray. Eso significa entonces que la Iglesia va a tener importantes posesiones territoriales en Italia. Sí, claro, los estados pontificios. ¿Y quién les otorgó esos territorios para la creación de dichos estados pontificios? Pipino el Breve. ¿Y de quiénes eran esas tierras que Pipino le entrega a la Iglesia Católica? De los lombardos. Sencillo. ¿De acuerdo? El iniciador de la dinastía carolingia es Pipino el Breve. A la muerte de Pipino, asume su hijo. ¿Quién es su hijo? Carlos el Grande. Carlomagno. Carlomagno se va a convertir en el más grande conquistador de Europa. Correcto, el famoso Carlos. Él es el más grande conquistador de Europa durante la Edad Media. Ojo, te digo conquistador de Europa, no es el más grande conquistador del mundo. El más grande conquistador del mundo, creo que te lo había comentado, el más grande conquistador del mundo será Gengis Khan, el famoso, claro, Gengis Khan, correcto, Edson, el creador del imperio de los mongoles. Él es el más grande conquistador de todo el mundo y de toda la historia prácticamente. ¿Eh? Su imperio se extendía desde el Mediterráneo hasta el Pacífico, prácticamente toda la zona asiática o gran parte de Asia. Lo máximo el famoso Gengis Khan. Bueno, ese es en la zona asiática. En la zona europea, el más grande conquistador de Europa en la Edad Media fue Carlomagno. El tipo desarrolló más de 50 campañas militares. Toda su vida se la pasó guerreando, se la pasó peleando. Se le conoció como el padre de Europa. En América, Pablo, suelen considerar a Tupac Inca Yupanqui por todas las inmensas conquistas que va a desarrollar en territorio sudamericano. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles eran los objetivos de Carlomagno? Sencillo, quería la expansión y la consolidación del reino franco. ¿Para qué? Para poder de esa manera entregar
una serie de territorios, una serie de beneficios que permitiera tener además juramentos de fidelidad, juramentos de vasallaje. Mientras mayores lealtades puedas formar, tanto mejor. Esa expansión y consolidación del reino franco permitió la difusión del cristianismo, porque cada pueblo derrotado, sometido o conquistado era obligado a bautizarse. Con la difusión del cristianismo también se logra fortalecer a la iglesia, y la iglesia también será defendida por Carlomagno. Esos van a ser sus dos objetivos principales. Bajo esos dos objetivos, Carlomagno va a desarrollar varias campañas militares, pero de todas esas campañas militares, fueron más de 50 en realidad, nos quedamos con 3 de ellas. La campaña contra los sajones, que le permitirá a Carlomagno el control del territorio de Germania, hoy en día llamada Alemania. La campaña contra los lombardos, que le va a permitir el control del norte de Italia. Y a partir de ello, el dominio sobre la península. La campaña contra los sajones, que le permite el control de Alemania. La campaña contra los lombardos, que le permite el control de Italia. Carlomagno quiso también controlar la península ibérica, pero ahí fracasó. La campaña, la lucha contra los sarracenos, ese era el término un poco peyorativo, a modo de insulto que utilizaban los europeos para hacer referencia a los musulmanes. La campaña contra los sarracenos fue un rotundo fracaso. Es más, la retaguardia del ejército de los francos, la retaguardia del ejército de Carlomagno, fue emboscada y fue destruida por los musulmanes en el famoso desfiladero de Roncesvalles. Ese desfiladero es muy famoso, es muy conocido en literatura. ¿Por qué? Porque de esa forma, de esa manera, muere el sobrino de Carlomagno, todo un héroe, un tipo llamado Roldán, lo que a la larga nos llevaría a la formación de un famoso cantar de gesta, el cantar de Roldán o cantar de Rolando. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos entonces, por un lado, a los sajones, que le permite el control de Germania, lo que luego vamos a llamar Alemania. Luego tenemos a los lombardos, que le permite a Carlomagno el control de Italia, ¿correcto? Germania es Alemania y los lombardos es la zona de Italia. ¿De acuerdo, Juan? Mientras que en el caso de los sarracenos, pues esto resulta siendo un completo fracaso. Claro, Pablo, y con ese fracaso muere Roldán, también llamado Rolando. Eso marcó el nacimiento del primer poema épico, del primer cantar de gesta de la literatura europea medieval. Claro, así es, era el sobrino de Carlomagno. Cantar de Roldán o cantar de Rolando. Ahí Carlomagno cierra sus fronteras. Sin embargo, estos inmensos territorios que había obtenido permiten entonces que el Papa León III decida una jugada política. ¿Cuál fue esa jugada política? Coronar a Carlomagno como emperador. ¿Y por qué fue una jugada política? El Papa invitó a Carlomagno a pasar la Navidad del año 800 en Roma. Y en plena ceremonia navideña, el Papa saca esa corona de oro y se la pone en la frente a Carlomagno. Carlomagno no lo hubiese aceptado, se le hubiesen dicho lo que iba a ocurrir. ¿Y por qué no lo hubiese aceptado? Porque si el Papa es quien corona a Carlomagno, la autoridad, el poder que tiene Carlomagno, en realidad fue otorgado por el Papa. Y esa era la jugada que quería la Iglesia Católica. Yo te corono, yo te pongo la corona, es porque yo te estoy dando la autoridad. Por lo tanto, así como yo te puedo coronar, yo te puedo sacar del poder. Claro, correcto. Esa es una de las razones por las cuales Napoleón Bonaparte, cuando se corona emperador en 1804, se corona solo. Por más que hubiese invitado al Papa Pío VII para que asista a la ceremonia, Napoleón se coronó solo. Delante de todos le quitó la corona de las manos al Papa para que él se pueda coronar como emperador. No esperó a que el Papa lo hiciera, justamente para evitar este problema. Claro, Napoleón un capo, Napoleón lo máximo. Carlomagno, años más tarde, a su biógrafo, Eginardo, le decía,
Si hubiese sabido lo que iba a hacer el Papa, te juro, no hubiese entrado en la Basílica de San Pedro, ni a hablar, ¿correcto? Era una forma estratégica simbólica de señalar de que la Iglesia Católica estaba sobre cualquier otra autoridad, sea civil, monárquica, militar, imperial o algo por el estilo. Muy bien, Carlomagno es coronado, es proclamado emperador y eso marca oficialmente el nacimiento del Imperio Carolingio. Muchachos, esta es la parte interna de la capilla palatina de Aquisgrán. Aquisgrán se va a convertir en la ciudad más importante, en la residencia principal. Uy, lo escribí mal. En la residencia principal de Carlomagno. Así, ahora sí está mejor. Aquisgrán. Y en esa residencia principal se va a construir esta capilla. Esta capilla es extraordinaria, es muy hermosa. Acá se aprecia el uso del arco de medio punto, el uso del arco de media circunferencia. Esto es estilo romano, estilo románico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que te van a preguntar en el examen de admisión? Carlomagno es proclamado emperador, nace el Imperio Carolingio, ya está bien, pero ahora ¿cómo lo administramos? Como el Imperio Carolingio era muy grande, como el Imperio de Carlomagno era muy vasto, entonces se decidió hacer un ordenamiento administrativo basado en la creación de provincias. Provincias que van a tener en mayor o en menor medida una cierta autonomía. ¿De acuerdo? De esa forma, de esa manera, pregunta de examen de admisión en San Marcos. El centro político del Imperio Carolingio fue la ciudad de Aquisgrán. Ahí se encuentra la ciudad de Aquisgrán. Pero para una mejor administración, Carlomagno dividió su imperio en marcas, que son provincias fronterizas, ¿correcto? Claro, Michael, excelente. Esas son las marcas. Esa imagen parece como si estuviese cantando. Bueno, esas son las marcas, las provincias de frontera, encargadas de custodiar precisamente las fronteras. Los marqueses son funcionarios militares, ¿sí? Los marqueses son funcionarios militares. Muchachos, no deben olvidar la marca hispánica. ¿Por qué no? Porque la marca hispánica será la base, la marca hispánica será la base para la formación de lo que será el condado de Barcelona, de lo que será la famosa región de Cataluña. Por eso la importancia de lo que es la marca hispánica. Su centro precisamente es el puerto de Barcelona. ¿De acuerdo? No lo olviden. Pero a la par de las marcas, que son provincias externas, militares, tendremos también provincias internas, a las cuales se les llama condados. Los condes van a tener importantes funciones políticas y sociales, principalmente. Los condes van a tener importantes funciones políticas y judiciales. ¿De acuerdo? Muy bien, hasta ahí creo yo, sin mayor inconveniente, sin mayor problema. Y finalmente, la suma de marcas y de condados permitirá la aparición de los ducados. Claro, correcto, Milagros. Los ducados a cargo de los duques. Entonces, correcto, Ana Paula. Por una cuestión de jerarquía, a la cabeza, lo voy a apuntar acá mejor en el chat para que no haya problemas. Por una cuestión de jerarquía, a la cabeza tendremos a los duques, luego tendremos a los marqueses, son importantes porque custodian las fronteras, y finalmente tendremos a los condes. De esa manera tendremos una nueva jerarquía formada por duques, marqueses y condes. Para poder vigilar a estos funcionarios políticos, Carlomagno también creará una serie de supervisores, supervisores del Estado a los cuales se les va a llamar missi dominici, los mensajeros del Señor, los enviados del Señor. Muchachos, ¿ustedes recuerdan lo que eran los tucuy-ricuy? ¿Se acuerdan de los tucuy-ricuy? El Son que los lo ve todo. supervisores del Estado en el Imperio Incaico, ¿cierto? Los que todo lo ven. Correcto, ya está. Salvando las distancias, los tucuy-ricuy para el Incario serían los missi dominici para el Imperio Carolingio. ¿De acuerdo? Son los supervisores del Estado. Todo lo ven, todo lo saben, correcto. Y solamente le rinden cuentas, aquí están los missi dominici, solamente le rinden cuentas al emperador. Carlos preguntó, ¿qué es un ducado? Un ducado es una provincia más grande.
formada por marcas y condados. Me explico mejor. Un ejemplo de marca, Tumbes. Un ejemplo de marca, Piura, que son provincias fronterizas. Un ejemplo de condado, La Libertad o Lambayeque. Entonces, si Tumbes y Piura son marcas, La Libertad y Lambayeque son condados, la suma de todas ellas, Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, formarían la región Graulos Libertadores. La región Graulos Libertadores sería un ducado. Correcto, Rosario, excelente. Muy bien, Michael. ¿Se entendió, Carlos? Correcto, Trilce. ¿Se entendió entonces qué es un ducado? Claro, Carlos, la suma de marcas y condados. ¿Se entendió la idea, no? Excelente, ya está, listo. Muy bien, Chi. Correcto. You're welcome, no problem, don't worry, be happy. Excelente. Ahora, desde el punto de vista económico, el Imperio Carolingio se basó exclusivamente en actividades agrícolas. La ganadería y la caza eran actividades complementarias, pero principalmente la actividad más destacada fue la agricultura. Por lo tanto, por lógica, si tenemos una actividad rural importante como la agricultura y las actividades productivas, artesanales y comerciales han declinado, han decaído, es lógico suponer que no habrá necesidad de utilizar dos tipos de moneda, oro y plata. Si la actividad productiva y el comercio es local, si la actividad productiva y la actividad comercial, mercantil es regional, es pequeña, no tiene sentido que utilicemos dos tipos de moneda, de oro y de plata. Por esa razón es que se produce una llamada revolución monetaria, una revolución argentia. ¿Por qué le llamaron argentia? Por el nombre de la plata en latín que se va a utilizar. Tierra de la Plata, Argentina. Por esa razón pasaremos de usar dos monedas a usar una sola moneda. La moneda de plata, a la cual se le va a llamar el denario de plata. ¿De acuerdo? Importante señalar cuál es el régimen agrícola dominical. Este régimen agrícola dominical, que es el que va a utilizar el Imperio Carolingio, se sustenta en las unidades económicas familiares que van a ser los mansos. Un manso es una parcela de tierra. Muchachos, ¿ustedes recuerdan que en las comunidades andinas se habla de topos, medios topos? ¿Se acuerdan de los topos? Parcelas de tierra, sí, correcto, excelente. Un topo para el varón, medio topo para la mujer, una parcela de tierra. Bueno, algo parecido es lo que vamos a describir como los mansos. Son parcelas de tierra, ¿correcto? Claro, Juan, correcto, muy bien. Son parcelas de tierra, cuya extensión va a variar. Algunos mansos en una zona bastante fértil, bastante productiva, será de unas 4 hectáreas aproximadamente. Ten en cuenta que una hectárea es más o menos el tamaño de una cancha de fútbol. Por lo tanto, 4 de esas hectáreas, 4 canchas de fútbol, podría ser un manso. Obviamente, si es en una zona muy fértil. Pero si es una zona infértil, una zona con grandes problemas para irrigar, etcétera, entonces el tamaño podría oscilar entre los 12, 16 o 18 hectáreas. ¿De acuerdo? El manso es la parcela de tierra que utiliza una familia de campesinos, madre, padre, hijos, para poder trabajarla y poder sobrevivir. Obtener productos que les permitan sobrevivir. Esa es la idea de un manso. Observen por acá. Acá se aprecian los mansos, las parcelas de tierra cultivables. Estos mansos forman parte de la villa. La villa es todo esto. La villa es todo esto. ¿Sí? El término jurídico para hablar de villa es feudo. Todo esto es una villa, todo esto es un feudo. Tiene zonas de urbanización y tiene zonas rurales. Esa es la célula económica de la comunidad, las villas. ¿De acuerdo? Entonces, punto 1. Económicamente, la actividad más destacada será la agricultura. Por lo tanto, la producción artesanal y las actividades comerciales se van a reducir a su mínima expresión.
Debido a ello, no hay necesidad de utilizar dos tipos de moneda, sino solamente una, el denario de plata. A esto se le va a llamar una revolución monetaria, una revolución argentea. La base de la producción agrícola es el manso. El manso es la unidad económica familiar, es una parcela de tierra, cuyo tamaño oscila, cuyo tamaño se diferencia si es en un área bastante fértil o por el contrario es en un área bastante complicada para el trabajo agrícola. El conjunto de mansos sumado a la aldea forma la villa, que es la célula económica de toda la comunidad. El término jurídico que se va a utilizar a partir de los siglos X y XI para referirse a la villa es el de feudo. ¿De acuerdo? Muchachos, hasta el momento, ¿nos vamos entendiendo? Excelente, lo máximo. Ustedes son lo máximo, muchachos. ¿Ah? Correcto, listo. Ya está. Ahora, desde el punto de vista educativo, como les había comentado, el maestro de Carlomagno, llamado Alcuino de York, va a decidir la fundación de escuelas. Escuelas palatinas para los miembros de la nobleza, escuelas conventuales para los clérigos, sacerdotes, para el clero en general, y escuelas parroquiales para el pueblo. En todas estas escuelas, como las de la Capilla Palatina de Aquisgrán, se van a difundir lo que estuvimos comentando hace unos minutos, las 7 artes liberales. Y esas 7 artes liberales se dividen en 2 grupos. El quadrivium o quadrivium, que son los saberes exactos, los saberes matemáticos, geometría, aritmética, música y astronomía. Y el trivium, que representa los saberes humanos, gramática, retórica o dialéctica. Gramática es el arte del buen escribir. Dialéctica es el arte del buen pensar. Por esa razón también le llaman lógica. Y retórica es el arte del buen hablar. Correcto, Michael, excelente. El arte del buen hablar. Muy bien. No olvides que estos cursos serán luego la base para los futuros estudios universitarios. ¿Cuál era el objetivo de preparar a nuevos funcionarios? Precisamente el poder obtener, el poder lograr una mejor administración en el sistema político creado, constituido por el imperio. Se requerían funcionarios y habría que prepararlos. Esa era la idea. ¿De acuerdo? Claro, conventuales o monacales, también llamadas de esa manera, Jade, correcto. Muy bien, sin embargo, el 28 de enero del año 814, sí, martes 4:20 de la tarde, luego de ver a Kik Butowski, medio doble de riesgo, Carlomagno muere, claro, correcto. No, Kik, lo máximo, claro que sí. Fan de Kik Butowski. Cuando se molesta, sopas. Y cuando se molesta mucho, sopas y de pollo. Ni hablar. Correcto, correcto. Ya está, chévere, sopas. Gunther, grande Gunther, correcto, muy bien. En este caso, tras la muerte, es ahora, tras la muerte de Carlomagno, aparece el sucesor. El sucesor era su hijo, Ludovico Pío. Claro, Michael, Luis el Piadoso. Ludovico, traducido al castellano, o mejor dicho, castellanizado, es Luis. Y Pío se traduce como el Piadoso. María Pía significa María la Piadosa, ¿correcto? Claro, pero este tipo era un incompetente bueno para nada. El problema radicó cuando contrae matrimonio con la segunda esposa. Mal gobernante, así es, Michael, pero ¿por qué tiene que ver con la segunda esposa? ¿Qué onda? Lo que pasa es que tras su primer matrimonio, él tiene 3 hijos, Carlos, Luis y Pipino. Perdón, Lotario, Luis y Pipino. Sí, solamente escúcheme esto, ¿ah? Tiene a Lotario, tiene a Luis y tiene a Pipino. Lo voy a apuntar para que no lo olviden. Ya es otro Pipino. Ese nombre era bastante común en aquellos tiempos. El hijo mayor es Lotario. Y con Lotario también va a tener a Luis y va a tener a Pipino. Hasta ahí no hay problema, todo bien. El detalle está que antes de morir, por costumbre, por tradición, Ludovico establece el orden de sucesión y la herencia y nombra a su hijo mayor Lotario como nuevo emperador y reparte territorios del imperio
para Lotario, para Luis y para Pipino. Y hasta ahí todos felices. El problema es que su segunda esposa, Judith, contrae matrimonio con ella. Judith hace todo lo posible para restarle poder a Ludovico y le da un hijo que malogra todo el sistema. ¿Quién aparece? Carlos. Y ahí viene el detalle. ¿Por qué? Porque obviamente con la aparición de Carlos, Judith exige un nuevo reparto territorial. Y en ese nuevo reparto territorial, Carlos tendría que beneficiarse. Y empiezan los problemas, los enfrentamientos y todo lo demás. Claro, Ángel, algo así. Y los hijos se pelean. ¿De acuerdo? Tras la muerte de Pipino, Pipino muere en ese trance, la situación como que se estabiliza. ¿Por qué? Porque, bueno, las tierras de Pipino ahora pasarán a Carlos y ya la cosa más o menos se estabiliza. A la muerte de Ludovico, se mantiene entonces el criterio de sucesión. Lotario tendría que ser el emperador. Pero ahora Carlos y Luis se unen para quitarle a Lotario una parte considerable de territorios del imperio. Lotario se niega, Carlos y Luis, Pipino ya había muerto, se unen para derrotarlo, no para matarlo, Jimena, sino para obligarlo a que acepte un nuevo reparto territorial. Y eso es lo que ocurre. Carlos y Luis unen sus fuerzas, derrotan a Lotario en la batalla de Fontenoy y logran algo así, Pablo, correcto. No, los matrimonios son terribles en la Edad Media. Por ejemplo, cuando Leonor de Aquitania se casó en segundas nupcias con Enrique II Plantagenet, a Enrique le dio 6 hijos, pero de los hijos todos empezaron a pelearse por la corona. Eso siempre es problema. Uy, ni qué decir de Blanca de Castilla o cuando contrae matrimonio con Luis IX el Santo. Le dio 15 hijos. Ya te imaginarás los problemas que eso va a ocasionar. Pero bueno, lo vamos a apuntar. Vamos por partes. Todo el mundo se emociona con eso. Ok, lo voy a apuntar acá. En el año 841 se produce la famosa batalla de Fontenoy, o también llamada batalla de Fontensi. Y gracias a la victoria de Carlos y Luis en dicha batalla, obligan a su hermano a que van a hacer un nuevo reparto territorial. Lotario dice, ya, ok, muchachos, ya me ganaron, entonces acepto lo que ustedes me dicen. Sus hermanos le retrucan, nada que acepto, vas a firmar. Pero ¿cómo no creen en mi palabra? No. Y al año siguiente lo obligan a la firma de los llamados juramentos de Estrasburgo. Con la firma de ese documento, juramentos de Estrasburgo, Lotario se compromete a darle a Carlos la zona de Francia, a darle a Luis la zona de Germania, y Lotario se quedaría con la franja central de Europa, con la franja central que incluía Italia. Correcto, muy bien. Claro, milagros. Los juramentos de Estrasburgo se convirtieron en la base para que un año más tarde, el 10 de agosto del año 843, se firme el famoso Tratado de Verdún. Excelente. Y con la firma del famoso Tratado de Verdún, se divide el imperio carolingio, se divide el imperio de Carlomagno. Desintegración oficial del imperio de Carlomagno. Hay un reparto territorial entre los hijos de Ludovico. Ojo, este reparto entre los hijos de Ludovico significa que el imperio se repartió entre los nietos de Carlomagno. Carlos II, el Calvo, se quedaría con Francia, Luis II, el Germánico, Germania o Alemania, y Lotario se quedaría con la parte central, la llamada Lotaringia, más o menos así. La zona occidental, Francia, para Carlos II el Calvo, la zona oriental, Germania, para Luis el Germánico, y la zona central, Lotaringia, para Lotario, que involucra Italia e involucra la propia ciudad de Aquisgrán. Pero aquí hay un detalle. Así se dividió el imperio de Carlomagno. Sin embargo, poco tiempo después, Lotario muere. Y a la muerte de Lotario, Luis, Pipino ya había fallecido años atrás,
Pipino ya había fallecido años atrás, correcto. Ahora solamente tenemos a tres personajes, Carlos, Lotario y Luis, ¿de acuerdo? Pero a la muerte de Lotario, Carlos y Luis se reparten la lotaringia. O sea que al final no van a ser 3 los territorios, sino solamente 2, Francia y Germania. Germania será la futura Alemania. Correcto, correcto, Michael. Excelente, muy bien. Ya está. Muchachos, necesito toda su atención acá, por favor, porque en la zona de Germania va a destacar este ducado. ¿Observan el cursor, lo que estoy señalando? ¿Observan este ducado? El ducado de Sajonia. Correcto, muy bien. ¿Y por qué es tan importante el ducado de Sajonia? Años más tarde, en el siglo X, aparecerá un notable soberano llamado Otón. Otón, de ahí deriva el término Otto, Otón, duque de Sajonia, será proclamado rey de Germania. El tipo contraerá matrimonio. Ya saben que en esa época contraer matrimonio es peligroso. Te puede beneficiar o te puede perjudicar. En este caso, el matrimonio de Otón con la princesa Adelaida de Italia lo beneficia. Sí, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Pero gracias a Napoleón se institucionalizó el divorcio en 1804. Bendito Napoleón. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ok, no cambiemos, no cambiemos. Listo, grande Napoleón. Muchachos, Otón, duque de Sajonia. Otón, duque de Sajonia, contrae matrimonio con una princesa italiana llamada Adelaida. Y gracias, correcto Michael, y gracias a este matrimonio con Adelaida, Otón va a obtener los dominios territoriales de Italia. Otón está extendiendo sus dominios. Luego, Otón será proclamado rey de Germania. Y como rey de Germania y con una serie de territorios, en el año 955, Otón logra una extraordinaria victoria en la batalla de los campos de Lech. Lo estoy apuntando. En esa batalla de los campos de Lech, o simplemente llamada batalla de Lechfeld, Otón logra derrotar a los húngaros, logra derrotar a los magiares y salva a Europa Oriental de una nueva invasión, en este caso de la invasión de los húngaros. O sea, Otón lo máximo. Duque de Sajonia, rey de Germania, obtiene territorios en Italia tras el matrimonio con la princesa Adelaida y encima vence a los húngaros, vence a los magiares en la batalla de Lechfeld, batalla de los campos de Lech. Otón on fire, Otón on fire. Por esa razón es que en el año 962 la Iglesia Católica vio a Otón y dijo, ok, no vaya a ser que este tipo se quiera sublevarnos. Hay que hacer la misma jugada que hicimos con Carlomagno. ¿Qué hizo la Iglesia Católica? La Iglesia Católica decide proclamarlo emperador. Y en el año 962, Otón es proclamado emperador. ¿De qué? Del llamado, porque aparece un nuevo imperio, lo estoy apuntando por acá, Sacro Imperio Romano Germánico, o simplemente conocido con el nombre de CIR. Este Sacro Imperio Romano Germánico se va a convertir en el primer Reich. Reich significa imperio, el primer imperio alemán. Muchachos, pregunta de examen y cultura general. ¿Cómo se llamó el primer Reich alemán, el primer imperio alemán? Ah, ya está, sencillo. Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Y quién fue su primer emperador? Otón. ¿Otón de qué? ¿Otón de dónde? Otón de Sajonia. Él va a ser el primer emperador de ese Sacro Imperio Romano Germánico. Muchachos, sacro es sagrado, Carlos, porque ha sido bendecido por la Iglesia Católica. Sacro significa sagrado. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, Carlos?
Excelente, ya está. ¿Han visto el hueso pélvico? Por donde nacen los niños, tiene una forma de cruz. Por eso le llaman hueso sacro, hueso sagrado. ¿Se entiende la idea? ¿Correcto? Excelente, ya está, listo. Es el término antiguo. En latín, ciertamente. Muy bien, muchachos. Entonces, desintegración del Imperio Carolingio. Una consulta, una pregunta. Si el Imperio de Carlomagno se ha desintegrado, entonces es lógico suponer que habrán serios problemas, ¿cierto? A ver, ¿qué pasó acá? Ya está. Ajá. Vamos a hacer. Ups. A ver qué pasó. Vamos. Quiero presentar esto, pero ¿por qué no me permite? Disculpe. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ajá. Creo que está acá. Pero no me permite compartir. ¿Cómo se soluciona esto? Vamos a ver. Reanudar presentación. Igual. Ya está. No me permite nada. Qué raro. A ver. Déjeme solucionar esto un detalle, por favor. Creo que ya está. Ya está. Listo, muchachos. No, lo que pasa, Jade, es que parece que es un problema de, se confunde con el PPT. Pero ya está, no hay problema. Les estaba comentando entonces que el creador del Sacro Imperio Romano Germánico fue Otón. Y bueno, la desintegración del Imperio Carolingio marcó el nacimiento entonces de un nuevo sistema político, económico y social, que será conocido con el nombre de feudalismo. Hay muchos conceptos con respecto al feudalismo. Hay un concepto político, hay un concepto jurídico, hay un concepto económico, hay un concepto marxista. Pero bueno, no nos hagamos tanto problema por ello. Vamos a desarrollar un concepto flat. Cuando hablamos de feudalismo, hablamos de un sistema político, económico y social. Obviamente tendrá características políticas, económicas y sociales, ¿cierto? Este sistema nace en Europa y es propiamente europeo. Esto significa que no habrá feudalismo en América, por supuesto. En América no hay feudalismo. En África tampoco hay feudalismo. En Asia tampoco hay feudalismo. Hay sistemas parecidos, hay sistemas similares, pero feudalismo propiamente es europeo. ¿De acuerdo? Además, es de la Edad Media. Es decir, que en el mundo antiguo no hubo feudalismo. Feudalismo en el cercano oriente, en la época clásica, no. Es a partir de la Edad Media. ¿De acuerdo? Es europeo, es medieval y tiene características políticas, económicas y sociales. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver ahora, Elmer, la posición de la Tierra. Para los marxistas, de acuerdo con la historiografía marxista, ok, no hay problema, no hay problema. Ok, listo, gracias. Gracias, Etel. Entonces, para la historiografía marxista, el feudalismo es el segundo modo de producción. El primero fue el esclavismo. Este segundo modo de producción
Este segundo modo de producción es el feudalismo, como un tipo de organización económica y social. Claro, reemplazó el esclavismo, correcto, Michael, excelente, muy bien. No, Leonardo, no hay sistemas esclavistas como modo de producción. Hubo, sí, mecanismos o herramientas. Por ejemplo, en el caso africano se utilizó mano de obra esclava en algunas posiciones de la costa occidental por los portugueses. Se establecieron asentamientos o factorías en la desembocadura del río Congo, por ejemplo. En Brasil sí se utilizó mano de obra esclava, ¿sí? Cuando los portugueses y luego los españoles traen esclavos acá a América como mano de obra, sí, en ese instante podemos ver que hay sistema esclavista, pero este sistema esclavista no tendrá la connotación que el marxismo, por ejemplo, había desarrollado. ¿Se capta la idea, Leonardo? ¿Hubo esclavos? Sí, por supuesto. En la Edad Moderna hubo esclavos. Correcto. Pero los gamonales no son propiamente señores feudales, Elmer. Los gamonales se comportan y tienen características muy similares a las que tuvieron los señores feudales, pero no son propiamente señores feudales. Lo que podríamos decir es que el gamonalismo sería el equivalente al sistema feudal europeo. ¿Se capta la idea, Elmer? ¿Sí? Claro, Leonardo, correcto, correcto. Así es. Estos términos de modo de producción esclavista o modo de producción esclavista, modo de producción capitalista, modo de producción feudal, son términos marxistas. ¿De acuerdo? Para el marxismo, sí, el feudalismo es un modo de producción que se va a desarrollar en todo el mundo y es posterior al esclavismo. Por eso le decía, no nos hagamos tanto problema, mantengamos el concepto flat, sistema político, económico y social que surge en Europa durante la Edad Media. ¿Cuáles son las causas que motivaron la formación del sistema feudal? Número uno, claro, correcto, Milagros, excelente. Mira, justo lo que estabas comentando, lo máximo, Milagros. Milagros nos lleva adelante los minutos, excelente. Número uno, la desintegración del Imperio Carolingio. ¿Por qué es tan importante que el Imperio Carolingio se haya desintegrado? Porque al desintegrarse el imperio de Carlos Magno, habrá una gran inestabilidad política. O sea, a quién obedecemos? ¿Quién nos gobierna? Gran inestabilidad política. Elmer tiene ahí la imagen de José Carlos Mariátegui, claro. José Carlos Mariátegui analizó el problema de la tierra, los 7 ensayos sobre la realidad peruana. Él utiliza la historiografía marxista, él utiliza el materialismo histórico para poder analizar el problema de la tierra. Pero esa es una herramienta de análisis, no es la única herramienta, hay muchas otras formas. ¿De acuerdo? Muy bien, se desintegra el imperio carolingio, inestabilidad política. A eso le sumamos las nuevas invasiones bárbaras. Por el norte, ¿quiénes llegaron? Normandos, a los cuales, como les llamamos también, vikingos, vikingos. ¿Sí? Carlos, los duques son señores feudales. Los duques son señores feudales. Condes y marqueses son señores feudales. Solo que ahora van a tener una mayor autonomía, van a tener una mayor independencia para la toma de decisiones, puesto que no van a depender propiamente de una autoridad central. ¿Se capta la idea, Carlos? Pero duques, marqueses y condes son señores feudales. Excelente. Por el norte llegan los normandos, los vikingos, procedentes de Noruega, de Suecia y de Dinamarca. Noruega, su capital Oslo, Suecia con su capital Estocolmo, Dinamarca con su capital en Copenhague. Si ustedes se dan cuenta en la imagen, serán los normandos, en este caso los noruegos, quienes viajan hacia el occidente. Son los noruegos quienes llegan a Islandia. Eric el Rojo y luego Leif Erikson. Leif, hijo de Eric, son los noruegos quienes terminan arribando a Norteamérica. ¿Esto significa que los primeros europeos en llegar a América no fueron los españoles? Claro, no fueron los españoles, fueron los vikingos, fueron los noruegos, con Eric el Rojo y su hijo Leif Erikson. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta acá en la flecha,
serán los suecos quienes terminen formando el reino de Kiev, el Rus de Kiev, cuya capital será precisamente dicha ciudad. El reino de Ucrania, cuya capital es Kiev, se formó muchos años antes de lo que va a ser el Principado de Moscú, ¿de acuerdo? Por esa razón muchos señalaban, debido a la guerra actual entre Rusia y Ucrania, que Ucrania tiene un pasado histórico más amplio y más importante que el de Rusia, propiamente. Pablo, los españoles fueron los primeros en Sudamérica. Bueno, sí, los primeros europeos en arribar a Sudamérica. Sí, podríamos considerarlos de esa manera. Correcto. El problema con las nuevas invasiones es que la llegada de los vikingos se suma a la llegada de los magiares, la llegada de los húngaros. Aquí está precisamente la batalla de Lechfeld, donde Otón de Sajonia, logra derrotar a esos magiares, logra derrotar a los húngaros. Y desde el sur están los aglavitas, son musulmanes que van a empezar a realizar correrías por el Mediterráneo. Europa es atacada por el norte por los vikingos, por el este por los magiares o húngaros y por el sur por los musulmanes. Estos ataques sobre Europa generan entonces una gran inseguridad. Caray, ¿y ahora quién nos va a defender? No hay un monarca, no hay un solo emperador, hay varios señores feudales. Es ahí entonces cuando empezamos a buscar protección. Ah, correcto, Leonardo. ¿Por qué los vikingos ya no volvieron a la zona de América? Porque no tenían una organización planificada. No lo hicieron como parte de un proceso migratorio. Llegaron a modo casual. Llegaron a modo casual. Algo parecido a lo que van a hacer los portugueses cuando lleguen a la isla de Macao, en China. Llegaron a modo casual, establecieron una factoría y comercializaban solamente por ese lado, pero nunca tuvieron la intención de poder crear un mapa, de poder invadir el territorio, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la idea, Leonardo? Así es que la llegada a América fue prácticamente casual. No había una preparación, no había una formación topográfica para ello. Pablo pregunta, ¿por qué atacan los vikingos? Estos normandos ya solían hacer correrías, necesidad de recursos naturales, necesidad de saqueo, afán y ambición por nuevas tierras, por nuevas riquezas. Todo eso termina incentivando a los vikingos a invadir territorio europeo. El detalle está en que estas invasiones ya tenían 200 años por lo menos, pero siempre eran rechazados, siempre eran derrotados. Cuando se enteraron de que ya no había imperio, que el imperio se había desintegrado, vinieron con fuerza. ¿Se capta la idea, Pablo? Entonces, la desintegración del imperio carolingio ocasionó una gran inestabilidad y las nuevas invasiones bárbaras crearon una gran inseguridad. Ante esta inestabilidad y esta inseguridad, entonces se tuvieron que crear lazos de dependencia. Los hombres libres tuvieron que buscar a un señor como protector. En el año 847 se firma una capitular. ¿Qué es una capitular? Un decreto. El decreto o capitular de Mersen, firmado en esa ciudad. Y con ese decreto o capitular de Mersen se obliga a que todo hombre libre deba elegir a un señor como protector. El Estado te estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Yo no puedo defenderte, yo no te puedo defender. Por lo tanto, obligatoriamente elige a alguien que lo haga. Claro, al hacerlo están cediendo el poder, Michael, correcto. De esa manera, de esa forma, con la firma de la capitular de Mersen, se está oficializando el vasallaje. Se está legalizando, se está consolidando el vasallaje. Pero eso no es todo. Años más tarde se firma otro decreto, otra capitular. Carlos III el Gordo firma la llamada capitular de Kirsi. Y con la firma de la capitular de Kirsi se establece, se decreta que los feudos de ahora en adelante serán hereditarios. ¿Correcto? Mersen, Pablo y Kirsi son las capitulares, son las ciudades en donde se van a firmar estos decretos. Merci es una palabra francesa que significa gracias. Merci beaucoup, Pablo. Es Mersen. Claro, están acá. ¿No ven la diapositiva? No entiendo. ¿Ven la diapo?
Sí, ¿no? Sí, Claro, profesor. ahí está, capitular de Mersenne, capitular de Kirsi. En algunos textos, sí, bueno, la capitular de Kirsi la escriben con K. El término más adecuado sería Q, pero la escriben con K, no hay problema. Claro, claro. Merci, claro, esa es otra cosa, claro, Luis. Correcto, es Mersenne. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Listo, excelente, correcto. Claro, Brenda, la capitular de Kirsi es la que decreta que de ahora en adelante los feudos se van a heredar. Me explico mejor. Yo, rey, cedo una serie de feudos a un vasallo. Por ejemplo, le cedo el feudo de Caraballo, de Comas y se me ocurre de los Olivos. ¿Correcto? Con la intención de que cuando ese vasallo se muera, yo pueda recuperar esos feudos. El detalle está en que a partir de la capitular de Kirsi, esos vasallos, una vez muertos, van a dejarle a sus hijos dichos feudos. Entonces son sus hijos los que ahora me van a tener que jurar fidelidad, pero yo ya no podré recuperar esos territorios. Por lo tanto, la capitular de Kirsi termina por debilitar a los reyes, termina por debilitar a los monarcas. Los feudos concedidos serán concedidos y se van a ir pasando de generación en generación. ¿Se capta la idea, Brenda? Eso termina por debilitar el poder de los monarcas, por debilitar el poder de los reyes. Excelente, muy bien. A partir de ello, se van a crear entonces los lazos de dependencia. Por ejemplo, el sistema feudo-vasallático. Muchachos, atención con lo que les voy a mencionar. El sistema feudo-vasallático se desarrolla entre hombres libres, normalmente miembros de la nobleza. El contrato se denomina vasallaje. Y en ese por medio de este contrato llamado vasallaje, el señor se compromete a otorgarle a su vasallo el beneficio. Ah, caray, ¿y qué es el beneficio? El beneficio es el otorgamiento de un feudo, una posesión territorial y el compromiso de proteger al vasallo. El señor se compromete con su vasallo a otorgarle un feudo, una posesión territorial para que el vasallo pueda administrarlo y pueda depender de ello, y también se compromete a protegerlo de todo mal. ¿De acuerdo? Claro, Jimena. A cambio de eso, el vasallo se compromete a dos cosas: el auxilio y el concilio. ¿Qué es el auxilio? El servicio militar obligatorio. Es decir, si el señor se va a la guerra, ¿quiénes lo acompañan? Los vasallos. Si el señor se va a la cruzada, ¿quiénes lo acompañan? Los vasallos. Servicio militar obligatorio. Pero además del servicio militar obligatorio, el vasallo se compromete a otorgarle concilio, apoyo jurídico. Cuando hay un tribunal, cuando hay un juicio de por medio, son los vasallos los que se van a encargar de ayudar, de apoyar al señor feudal. Estos dos son los compromisos del vasallo para con su señor: auxilio y concilio, servicio militar y apoyo jurídico. Ah, pero eso entonces significa que los vasallos no van a realizar aportaciones económicas. No, sí lo harán, pero solo en determinadas circunstancias. Solo en determinadas circunstancias habrá un apoyo económico por parte del vasallo a su señor. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿de qué aportes estamos hablando? Si la hija mayor del señor contrae matrimonio, entonces son los vasallos los que tienen que otorgar la dote. Si el hijo mayor del señor va a ser investido por la autoridad del caballero en la ceremonia del espaldarazo, entonces son los vasallos quienes van a financiar dicha ceremonia. Si el señor se va a la cruzada, entonces son los vasallos los que pagan dicha expedición. Y si el señor es secuestrado y exigen rescate, bueno, los vasallos se reunirán, harán chanchita y rescatarán a su señor. Solo en esas 4 condiciones, el vasallo tendrá una aportación económica para con su señor. Si la hija mayor contrae matrimonio, se otorga la dote. Si el hijo mayor pasa por la ceremonia del espaldarazo para poder ordenar al caballero, entonces la ceremonia del espaldarazo.
Si el señor quiere ir a la cruzada, quiere participar de dicha expedición, los vasallos tendrán entonces que abonar para su financiamiento. Y si el señor es hecho prisionero, los vasallos se reúnen, hacen la chanchita respectiva y pagan el rescate. Muchachos, ¿se entendió estas 4 consideraciones únicas con las cuales el vasallo tiene que realizar un aporte económico? Excelente, ya está, listo. Sí. Ahora, si ambos están de acuerdo, Catherine, la dote es el regalo que se le otorga a la nueva pareja. No sé si han visto los matrimonios en Huancayo. Contrae matrimonio, ya, ok, toma estas 2 camionetas. Matrimonio, ya, toma este departamento, ¿cierto? Matrimonio, ya, te dejo 4 topos. Claro, correcto, muy bien. Así es que si por ahí tienen la idea de contraer matrimonio, ya lo saben, Huancayo es la voz. Oh, pero después tienes que ver, bueno, si es que hay, creo que si hay divorcio o algo así, ¿no? En fin, correcto, claro, es que son pago de favores, en realidad es pago de favores. Muy bien. ¿Qué pasó, Gerardo? Está arriba, en el chat. El primero es la dote. Correcto, Milagros, mira, ve. Excelente. Por supuesto, estoy leyendo algunos comentarios recién. El primero es la dote, el segundo es el espaldarazo, el tercero es la cruzada y el cuarto es el rescate. ¿De acuerdo? Excelente, ya está, listo, correcto. No, tiene que ser, creo, me parece que la costumbre es que tiene que ser entre huancaínos, ¿no? Me parece que esa es la costumbre. Porque si no, imagínate, pues todos tendrían que casarse por allá. Pero según tengo entendido, es obviamente entre los mismos miembros de la comunidad. Ok, listo, correcto, ya está. Muy bien, esa es la dote, el otorgamiento de cierto patrimonio, de cierto beneficio para que la nueva pareja pueda sobrevivir. ¿De acuerdo? Ok, Ana Paula. Excelente, ya. Muchachos, si estos señores, Vasallo y el señor, están de acuerdo con todo esto, entonces pasa esa imagen que ha puesto Michael, lo máximo. Pasan entonces a la ceremonia. La ceremonia, el inmixtio manum, cruce de manos. Cruce de manos. No sé si ven en este caso que el vasallo está besando las manos del señor. Ese es el cruce de manos. Algo que hasta el día de hoy, por ejemplo, nosotros realizamos. Muchachos, ¿han visto cada vez que varones, sobre todo varones y mujeres, cuando realizan un acuerdo, se dan un apretón de manos en señal de que la palabra ha sido empeñada? Correcto. Esta es una práctica que data de la Edad Media. En la Edad Media, ese tipo de actos son más importantes que la firma de un documento. La Edad Media es una época de símbolos, es una época de acciones, es una época de actos. Más importante que la firma en un documento es tu palabra. Si tú dices, juro solemnemente hacer esto, la gente te cree, porque es así. Lógicamente, si incumples con tu palabra, eres considerado de lo peor y no vas a tener ninguna otra posibilidad de subsanar eso. ¿De acuerdo? Así es que la Edad Media es un periodo de símbolos, es un periodo de acciones. En ese inmixtio manum, el vasallo se pone de rodillas delante de su señor y le rinde homenaje. Y luego de rendirle homenaje, pone las manos sobre un objeto religioso, puede ser una Biblia, puede ser un relicario, cualquier cosa. Y jura fidelidad, jura lealtad. Mira qué tan importante es la espiritualidad de aquellos tiempos, que tienes que jurar fidelidad y lealtad con un símbolo religioso. Y se entiende que ese juramento es inquebrantable. No sé si han visto o recuerdan que por costumbre y por tradición, cuando se produce la juramentación de ministros, todavía se mantiene la costumbre de jurar sobre la Biblia, de jurar con una cruz al costado, porque se entiende o se cree que ese juramento, pues, es un juramento que se tiene que respetar, ¿cierto? Lamentablemente nadie lo respeta. Lamentablemente, igual son corruptos, correcto, Alan, muy bien, en vano es, así es, puro floro. Pero bueno, esto data de la Edad Media. Muchachos, preguntas de examen de admisión en San Marcos, ¿sí? ¿De qué manera el vasallo queda comprometido con su señor?
al rendirle homenaje y jurarle fidelidad. Si rindes homenaje y juras fidelidad, ya está, el compromiso está sellado. Otra pregunta de examen de admisión en San Marcos. Una de las obligaciones del Señor para con su vasallo es brindarle ¿qué? Protección. Una de las obligaciones que el Señor le tiene que realizar a su vasallo es el de brindarle protección. Ahora bien, el Señor finalmente le otorgará un objeto cualquiera a su vasallo, símbolo de la investidura, esto es, de la concesión de autoridad que está haciendo el Señor para con su vasallo. No sé si ustedes recuerden, no creo, porque ustedes no son de esta época, pero pregunten a sus padres o a sus abuelos cuando en los colegios elegían al delegado, al llamado policía escolar o brigadier. Supuestamente era el mejor alumno, ¿cierto? Del aula o del colegio. Y le entregaban de esa manera una especie de símbolo, un cordón, una insignia, algo así. Correcto, muy bien. El otorgamiento del báculo, el palo, el cordón o el símbolo era el símbolo a su vez, la insignia de la autoridad que le daban. A esa acción se le llama investidura, ¿correcto? A esa acción se le llama investidura. Muchachos, estos términos no los deben hablar, no los deben olvidar. Así es que insisto con ello. Una de las obligaciones del Señor para con su vasallo es brindarle protección. ¿De qué manera el vasallo queda comprometido con su Señor? A rendirle homenaje y jurarle fidelidad. ¿Cómo se llama la acción por la cual el Señor le otorga un objeto cualquiera a su vasallo, otorgándole la autoridad respectiva? Investidura. Claro, Carlos, investir es el otorgamiento de autoridad, ¿correcto? Y se da a través de un símbolo. Puede ser un anillo, puede ser una copa, puede ser una espada, etcétera. ¿Correcto? Correcto, correcto, Marco, correcto, Luis. Bueno, F, suele suceder. Ojo, este es en el sistema feudo-vasallático, pero la situación cambia en el sistema señorial. El sistema señorial es de explotación de la tierra. El sistema señorial es de explotación de la tierra. ¿De acuerdo? Ahí sí no hay ceremonias. Tengan cuidado con ese detalle. Ahí sí no hay ceremonias. ¿De acuerdo? Ahora, un punto importante con respecto al desarrollo de en este caso, con relación al servilismo, esta zona, precisamente servil, es la que va a relacionar a los señores con los siervos. Es la que va a relacionar a los señores con los siervos. De esa manera, de esa forma, tendremos entonces una relación importante. El señor le otorgará al siervo una serie de parcelas a las cuales se les denominará mansos. ¿Qué son los mansos? Parcelas de tierra cultivables. ¿Qué son los mansos? Parcelas de tierra cultivables. ¿Correcto? Eso es importante, eso es fundamental. Y ya sabemos de qué trata el manso, qué es un manso. A cambio, el siervo las tiene que trabajar, ¿para qué? Para sobrevivir. Y las tiene que trabajar para que de esa manera puedan pagar una renta, porque nada es gratis. Te damos tierras para que tú las trabajes, tú las vas a trabajar, tú las vas a producir, tú vas a sobrevivir con ello, tienes que pagar unas rentas. Por la producción generada, pagas la talla, una serie de impuestos. ¿Correcto, Trilce? Son rentas para el señor. La talla, ¿qué es la talla? Es el impuesto, es la renta que se paga por lo que hemos producido. Por ejemplo, hemos producido, se me ocurre, 100 kilos de trigo. Ah, bueno, correcto. De esa manera podremos otorgar 30 o 40 kilos al señor. Ese es el pago de la renta. Le doy 40 y me quedo con 60. ¿Listo? ¿Cómo alguien llega a convertirse en siervo, Luis? Recuerda que debido a las invasiones y debido a que no hay un imperio centralizado, los campesinos no saben de quién depender. Por lo tanto, al no saber de quién depender, no saben en dónde poder trabajar. Y es ahí que caen como siervos. ¿Se capta la idea, Luis?
Excelente, listo, muy bien. Ese es en el caso de la talla, por la producción generada. Hoy en día le podríamos decir impuesto a la renta. Hoy en día le podemos decir el impuesto a la renta. Claro, Elmer, pero no es exclusivamente siervos, porque también hay artesanos, también hay comerciantes, también hay ganaderos. Todos ellos forman lo que vamos a denominar el grupo de trabajadores. El término clase trabajadora, Elmer, es un término marxista que se utiliza para hablar del proletariado, esto a partir de la revolución industrial. Los proletarios son todos aquellos que tienen que trabajar para poder recibir un salario. Es decir, todos aquellos que dependen de su trabajo. Obrero depende de su trabajo, sí, claro, si no trabaja no come. Empleado depende de su trabajo, sí. Cajero en el banco depende de su trabajo, sí, por supuesto. Abogado que está en una firma o en una empresa depende de su trabajo, sí, claro. Ellos forman la clase trabajadora. Ah, correcto, sí, claro, los siervos son explotados por los señores feudales, pero no son los únicos miembros de la clase trabajadora. También están los artesanos, jornaleros, peones, comerciantes, todos ellos forman parte de lo que se va a denominar clase trabajadora. En esta época no se utiliza ese término clase trabajadora. Ese término se utiliza para la revolución industrial y se utiliza vinculado con el proletariado. ¿Se capta la idea, Elmer? ¿Sí? Los siervos son campesinos dependientes. Siervos campesinos dependientes, dependientes y explotados, dependientes y explotados por un señor feudal, ¿correcto? La talla es como un impuesto a la renta. El censo es por el número de mansos que vas a tener. El censo es como un impuesto predial. Una cosa es que tengas 2 mansos, otra cosa es que tengas 3 o 4 mansos. Obviamente, si tienes un mayor número de mansos, tendrás que pagar un mayor impuesto. ¿Se capta la idea? La talla es como el impuesto a la renta y el censo es como el impuesto predial. Ahora, las banalidades, es importante que lo recuerden, ha sido pregunta de examen de admisión en Zapata. El pago de banalidades se debe al pago de las instalaciones del feudo. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que más se produce? Se producen cereales. Se producen cereales. Por lo tanto, el pan es un elemento importantísimo. Se produce trigo. Pero para poder convertir el trigo en harina, necesitamos un molino, el molino del Señor. Para la preparación del pan, necesitamos harina y un horno. Por lo tanto, tenemos que usar el horno del Señor. Y así sucesivamente. Por el uso de las instalaciones del feudo, molinos, hornos, depósitos, prensa para el vino, etcétera, entonces se van a tener que pagar las banalidades. ¿De acuerdo? Eso ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos. Además, para poder utilizar los caminos y los puentes, también tendrás que pagar un impuesto, el pontazgo, que es una especie de peaje. Los pagos de talla, censo, banalidades y pontazgo lo realizan los siervos. Por esa razón, los siervos son sumamente explotados, ¿sí? Y además de todo ello, se utiliza la corvea. ¿Qué es la corvea? El trabajo gratuito en la tierra del Señor. ¿Qué significa esto? Significa que por lo menos 3 días a la semana debes trabajar gratuitamente en la tierra del Señor. O sea, el Señor no te va a pagar por ello. Esa es la llamada corvea. ¿De acuerdo? Y encima, esto no se convirtió en una ley, pero sí fue una práctica muy famosa. La famosa pernada. Pernada o prima nocte. ¿Qué es la pernada o prima nocte? Claro, correcto. Es el paso entonces por el cual el Señor bendice el matrimonio del siervo pasando la primera noche de bodas con la esposa del siervo. Ese es el derecho de pernada, ¿correcto? Sí, Ashley, tu micro. A ver, vamos a ver. No me había percatado. Ya está, correcto. Ya está, ya la silenciamos. Darlene también está silenciada. Fabricio también. Ya está. Listo. Creo que ya está.
Correcto, correcto. De esa manera, ¿qué habla? ¿Cómo que ¿qué está hablando? Bueno. De esta manera, de esa forma, entonces, esta era una práctica. Ojo, no es que sea una ley, ¿ah? Cuidado con eso. Claro, Ashley. En Corazón Valiente se muestra esa práctica de la prima nocte o pernada. El derecho sexual del señor a pasar la noche de bodas con la esposa del siervo, ¿correcto? Sí, justo hablábamos de Kibotowski y empiezan a hablar de esa manera. Qué feo, ¿ah? Ok, listo, muy bien. Sopas. Así es. Muy bien, muchachos, el tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Vamos a ver o a revisar rápidamente las preguntas. Bueno, las preguntitas están con clave, pero bueno, de todas maneras, creo que podríamos darles una pequeña revisión. El Sacro Imperio Romano Germánico, Otón. Bueno, no tiene sentido, ya las preguntitas están con clave. Sí, vamos a ver lo que le envíen sin claves para que no tengan problemas, ¿de acuerdo? No se preocupen, igual se los enviamos. Pasamos al quizzes, muchachos.